derechos de autor, como les había dicho desde antes, hace parte, digamos, de un elemento muy importante. Como se ve en el documental Copias Malditos, es un tema no solamente que tiene que ver con la producción de esos medios tradicionales, ¿no? El cine, ¿no? Como nos comentaba Natalia, como el mismo documental lo hace, sino también pues estaba, ¿no? Los libros, la música, ¿no? O sea, todos los elementos creativos y creo que es por eso tan importante que ustedes como productores de contenidos, como creativos e ideas, pues, tengan muy claro cómo funciona esto en nuestro país, ¿no? Digamos que en cualquier línea artística, yo sé que hay muchos chicos que les gusta el diseño, que crean sus personajes y ustedes dirán, ¿y qué pasa si yo creo mi personaje y no sé, y lo pongo en Instagram, cualquier red en la cual empieza a funcionar y de pronto veo que no sé, que lo han utilizado para que salga en un comercial bajo la misma idea de un producto? ¿Qué puedes hacer tú ahí? ¿Mm? ¿Qué habría que pasar si tú no has hecho nada y simplemente lo lanzaste al ámbito de Internet? ¿Mm? Pues nada, realmente si solamente lo lanzaste en Internet y no le hiciste ningún registro, esa obra pues puede ser robada, puede ser quitada como tal. ¿Mm? Entonces creo que es muy importante que ustedes conozcan cómo hacerlo y por qué es importante, digamos, registrar la creación desde, no solamente desde una idea, sino realmente desde el desarrollo de la misma. Bueno, entonces hay dos líneas, ¿sí? Que básicamente es de las eh, se habla en el documental, que es lo que podríamos decir que es el copyright, ¿sí? Que son las licencias tradicionales que se ubican y que siempre se han conocido con este símbolo y que seguramente todos los productos que tenemos a nuestro alrededor la tienen, ¿no? Como los libros, por ejemplo, las películas, ¿no? Todas tienen ese signo ¿qué nos significa ese signo? ¿O qué nos quiere decir un poco el tema de copyright? Pues realmente lo que nos está hablando es de que en esa obra que tenemos en nuestras manos, ¿sí? Paga unos derechos de autor o cuando la compramos o cuando la consumimos estamos pagando unos derechos de autor y que ese derecho de autor restringe como tal su copia, su reedición o ¿sí? O como tal su muestra en algunos casos, ¿cierto? Y estaría, digamos, como la otra opción, ¿por qué? Pues como se muestra en el documental, ¿no? O sea, realmente es muy difícil hoy en día con la llegada de Internet, sobre todo para los jóvenes, como lo muestra el documental, decirle que algo, ¿no? Decía el músico, que algo que está pago, ¿sí? O que algo que es gratis, tiene que pagar por él, ¿sí? Entonces, ese ha sido como seguramente el gran conflicto hoy en día frente a la labor artística. Y qué cosas desde su misma concepción, como lo hace el documental, puede el autor decidir si es accesible para el otro o no. Entonces nace el copyleft, que sería cierto, como las otras opciones, a partir de unas licencias que se llaman Creative Commons, ¿sí? Y que dejan, ¿sí? Esas creaciones de cierta manera en dominio del público, ¿no? Lo otro sería el contrario, ¿no? Que no es de dominio público. Es como, digamos, cómo lo presenta, creo que lo presenta de una manera mucho más didáctica y explicada. Y es entender que esto es un área, obviamente, que trabaja el derecho como tal. La propiedad intelectual es una disciplina, digamos, que trabaja pues todo lo que tiene que ver las creaciones intelectuales, la misma propiedad industrial y las nuevas variedades de vegetales. ¿Sí? En esos tres, digamos, como grandes áreas normativas del derecho está la propiedad intelectual, que es el universo donde se ubica el derecho de autor. Como tal, entonces nos interesa el derecho de autor. Bueno, digamos que la propiedad industrial es un poco
más diferente, digamos, es de otra área, pero lo que nos interesa en este momento es el derecho de autor. ¿Qué dice el derecho de autor? Que el Estado como tal, ¿sí? Nosotros como ciudadanos de un Estado, debe proteger esas creaciones. Se los he dicho, todos ustedes son creadores y como tal, el Estado protege por un tiempo ese determinado, esas creaciones. ¿Cómo funciona? ¿No? Entonces, esas obras son protegidas por el derecho de autor, ¿cuáles? Obras literarias o artísticas, ¿no? Incluyendo fotografías, diseños, no una sola idea, debe ser el desarrollo de idea. Siempre entonces, en la historia que les decía un poco al inicio, se deben mantener copias, avances y hacer todos los registros ante una organización que se llama la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Pero no voy a entrar ahorita a esa página, ahorita entramos y yo la recorro y les muestro un poco lo que es el DNA. ¿Quién es considerado un autor en nuestro país? ¿No? Entonces, ¿quién es? ¿Quién es como tal? Y hay una ley como tal que lo rige, que es la ley 201 del 2012, que dice que autor es la persona, ojo, física, ¿cierto? Que realiza una creación intelectual. Entonces, ¿qué puede pasar allí? ¿Sí? No hay un dispositivo, ¿sí? Que entonces, que si usaste o si el creador de un software o de una aplicación especial que tú usaste para tu creación va a decir que no. O sea, realmente la autoría no es el proceso de una máquina, es un proceso mental, ¿sí? Que implica eso, concebir y expresar una obra. Tampoco es autor, lo explica esta ley, quien ejecuta bajo las órdenes de otro, ¿sí? Entonces, si tú estás, digamos, dándole orden a un, por ejemplo, en la producción audiovisual, un editor, a un camarógrafo, ¿no? Entonces, en los equipos audiovisuales hay ciertas personas que tienen los derechos de autor, como el guionista, el director y el productor, pero no realmente quien ejecuta, pues, digamos, la creación, ¿no? Entonces ahí está la diferencia y, pues, digamos, a quién se encarga como tal de los derechos de autor. Hay algo aquí, pues, que esperaba, pues, que no se explica tan bien, pero realmente, sí, los derechos que se protegen en el tema del autor, sí, hay dos tipos y se gestionan y administran de diferente manera. Entonces, los derechos de autor están divididos en dos, en los derechos morales y los derechos patrimoniales. Estos derechos morales, digamos, son los que quizás todos conocemos cuando una obra como tal se identifica con un autor. ¿Qué tipo de obra? Pues ya le dijimos, literaria, artística y demás. Vámonos con la música, que es un tema que a mí me interesa muchísimo. A ver, por ejemplo, chicos, ¿quién es el autor de una canción que se llama Cali Pachanguero? Grupo Nietzsche. Bueno, María Paula. Pero, ¿y el grupo Nietzsche, quién es su imagen? ¿Quién fue el que escribió la mayoría de sus canciones? Jairo Varela. Ajá, Jairo Varela. Bien, bueno, exacto. Entonces, sabemos que los derechos, y cuando dice, entonces salen, ¿no? Entonces, ¿quién escribió Cali Pachanguero? Jairo, autor Jairo Varela. Y es toda la vida se va a reconocer, ¿cierto? Que Jairo Varela escribió Cali Pachanguero. ¿Por qué? Porque es un derecho moral, ¿ok? Esos derechos son personales, nadie más va a decir que la escribió, ¿cierto? Es claro que él la escribió. ¿M? Y siempre va a ser como una identidad que hay entre Jairo Varela y esa canción, ¿no? Entonces, pues ya saben, aquí en Cali hay toda una plazoleta que se llama Jairo Varela, que hay unas trompetas que dicen Nietzsche y que vos metes debajo, si no lo han hecho, los invito a hacerlo de vez en cuando, y escuchas las canciones que fueron autoría de Jairo Varela, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? Que el alcance de estos derechos, cierto, no es inalienable, inembargable, intransferible, irrenunciable. ¿Sí? Así él esté muerto, ya siempre va a ser el autor, ¿no? No se comercializa, no se cede, no se hereda. ¿Sí? ¿Quiénes son los titulares? Pues los artistas, los compositores, los músicos, los escritores, los guionistas, los escultores, los creadores digitales. Y su vigencia es eterna, ¿cierto?
Entonces, esos derechos morales siempre van a estar presentes y van en directa relación con digamos, con el creador. El segundo momento, entonces, están los patrimoniales. Entonces, en el mismo ejemplo, quien tiene los derechos patrimoniales de una canción como Cali Pachanguero no es Jairo Varela ni su familia, que digamos que fue la que heredó todo su música, el grupo y demás, ¿no? Que son sus hijos quienes realmente en este momento administran todo. Es una empresa, ¿sí? Que se llama Sony Music. Ellos son los dueños de los derechos del Cali Pachanguero. ¿Por qué? Porque en algún momento, suponemos que fue en una crisis económica cuando Jairo estuvo preso por el proceso 8000, ¿sí? Él vendió muchas de sus canciones a Sony Music. Entonces, que ese derecho patrimonial, ¿sí? Como tal, tiene un carácter económico, ¿ok? Un carácter, ¿sí? Que hace que esa obra pueda ser explotada de qué manera? De muchas formas, ¿cierto? Cuando se reproduce, cuando se difunde, se distribuye o se adapta o se traduce. O sea que cualquier persona que quiera utilizar para lo que sea Cali Pachanguero tiene que pagar unos derechos a Sony Music. Ojo. Bueno, listo. ¿Por qué lo sé? Pues porque tengo un amigo que hace tiempo hizo una película y quería usar esa canción y él pensó que era, bueno, Cali Pachanguero, por favor, es la canción, ¿cierto? Icónica aquí de nuestra identidad caleña y demás. Y cuando lo fue a ver, pues no había que pagarle cero, casi todo lo que se había conseguido para su película en derechos para Sony Music y pues obviamente tocó cambiar de canción. Entonces, bueno, entonces eso es, digamos, lo que sucede, ¿no? Entonces, esta como tal, estos derechos patrimoniales se ceden, se comercializan, se transfieren, se pueden heredar, que obviamente muchas de las canciones de Jairo sí que estaban bajo su autoría, pues son ahora parte de su familia, de sus hijos, que son los que pues trabajan y administran toda esta herencia musical y artística pues que tenía el maestro, ¿no? Entonces, y quienes la tienen muchas veces los titulares son productoras, distribuidoras, casas disqueras, agencias que tienen los derechos de esa obra. Entonces pasa mucho, por ejemplo, cuando trabaja, digamos, como en audiovisuales, ¿no? Que quien a veces nos da el dinero para la producción dice, bueno, los derechos son míos para toda la explotación que se haga sobre estas obras. La música va a pasar otra cosa, ¿sí? Diferente. Y es que quienes explotan, o sea, sí, digamos, los derechos de autor siguen siendo, digamos, de ese músico, de ese artista como tal, está vivo, pero si yo deseo utilizar esa música para un evento especial, en un concierto, ese grupo se va a presentar porque vamos a hacer un evento como tal, debo pagar unos derechos de autor a unas asociaciones existen en nuestro país como Saico y Asimpro. ¿Sí? De Saico y Asimpro, en cualquier espacio, y como lo ve, era un poco como el Esgueda, ¿no? Que es el ASGAE, que es el de España. Los que se vieron el documental es el mismo, digamos, ese es el equivalente en Colombia. ¿Cuánta vigencia tiene el derecho patrimonial? Pues 80 años, ¿no? Como lo explica un poco en el video, ¿no? Lo que pasó para personas naturales y 70 años, pues digamos, cuando son personas jurídicas. ¿Sí? Entonces, esto creo que es como el elemento más importante y del cual entonces se van a desprender de esos derechos patrimoniales, específicamente lo que se hace con los derechos del autor. Entonces, ¿qué sería pues el copyright? Copyright como tal, ese símbolo de la C encerrada en un círculo, es un derecho a copia. ¿Sí? Tiene obviamente el anglosajón y como tal, y lo que pretende es proteger ¿qué? Los derechos patrimoniales de una obra, ¿cierto? Para evitar la reproducción, distribución y adaptación de la creación original. Sí, es cerrado como tal. ¿Qué es el Creative Commons? Que nace de una ONG también estadounidense, Bienes Creativos Comunes, y a partir del nacimiento, obviamente, y de la difusión de Internet, ellos quieren reducir la legislación en cuanto a las barreras de derechos de autor y
hacen y dan varias opciones para que sus creadores puedan, digamos, permitir copias, distribuciones o adaptaciones de sus obras, ¿no? Digamos, esta imagen un poco y esta idea del Creative Commons nace a partir, bueno, de una idea de ese conocimiento que hemos hablado, de esa información que está allí y obviamente para los creadores tengan decisión frente a lo que quieren hacer con sus obras, ¿no? En el caso del documental, eso es lo que ellos querían, ¿no? Finalmente, que fuera abierto, que se colgara libremente, por ejemplo, ese documental en Internet, para que todo el mundo pudiera tener acceso, ¿no? El registro de este Creative Commons es una alternativa, pues obviamente, al copyright y en Colombia como tal también existe una oficina, ¿no? Que ofrece, pues digamos, toda la información sobre las diferentes licencias que se pueden obtener a partir de hay muchos, ¿cierto? Entonces hay muchos proyectos, no solo en Colombia, sino en el mundo, que vienen generando un movimiento muy fuerte frente a la opción que se da sobre Creative Commons, ¿no? De poder, digamos, tener acceso, ¿cierto? A los contenidos, algunos contenidos que sobre todo, pues, digamos, eh, 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 sobre todo, digamos, circulan, ¿no? En Internet. Pero digamos que a diferencia del copyright, que es como un solo tipo de licencia, que es mucho más restringido, estas ofrecen diferentes opciones. Entonces, como tal, ¿qué licencias hay? Entonces, a ver, ¿quiénes están allí que me ayuden a leer? Este es uno de los tipos de licencia que se encuentran. A ver, ¿quién me lee? ¿Qué es una licencia de atribución? Profe, ¿puedo leer yo? Claro, claro. Gracias, Valentina. Claro, gracias, Valentín. Atribución. Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar y ajustar y construir a partir de su obra, incluso con fines comerciales, siempre que le sea reconocida la autoría de la creación original. Esta es la licencia más servicial de las ofrecidas, recomendada para una máxima difusión y utilización de los materiales sujetos a la licencia. Vale, gracias, Valentina. Entonces, como tal, ¿sí? Es un símbolo, ay, que ustedes lo ven aquí, ¿no? Se usa el mismo copyright, pero se usa este signo de by para poder, digamos, eh, identificar esa, como dice ahí como nos explica, la gran apertura. Entonces, esa licencia le va a permitir, mejor dicho, que la obra pueda ser utilizada, mezclada, ¿cierto? Hacer lo que quieran como con la obra, pero, ¿sí? Lo que siempre se va a tener que dejar es que el autor, según lo que les he explicado, que es la autoría de la creación original. ¿Qué sería? La autoría de la creación original. Cuando uno dice, siempre que le sea reconocida la autoría de la creación original. ¿Qué sería la creación? ¿A qué llamamos la autoría de la creación original? ¿Qué les acabé de explicar? Chicos, ¿qué sería? ¿Sí? Un derecho moral, o sea, siempre hay que reconocer el derecho moral. ¿Sí? Eso es lo que implica en este caso, ¿cierto? El reconocimiento de la autoría, o sea, el derecho moral siempre está presente. No es un costo, pero pues, la autoría. Por eso es tan importante, ¿sí? Cuando hablamos de citar, ¿no? El derecho moral está allí, también en los textos académicos, y es lo único que se pide reconocer, ese derecho moral, ¿no? Y creo que ¿sí? En el contexto digital es importante ese mínimo, ¿sí?
que es el reconocer el original autor de esa obra. ¿Ok? Bueno, entonces, este sería el de atribución. ¿Qué sería entonces, si quien me lee, la atribución sin derivar? Esta licencia permite la redistribución comercial o no comercial, siempre y cuando la obra circule íntegra y sin cambios, dándote crédito. Dando crédito, igual. O sea, reconociendo el qué, el derecho moral. ¿Cierto? El crédito es el derecho moral. Y a diferencia de la otra, pues este símbolo que maneja aquí, ¿cierto? Es la misma copia, pero, ¿cierto? Igual ND, o sea, toda debe circular entera. Entonces, no se puede reeditar, no se puede tomar una parte de ella, ¿no? No se puede mezclar o ajustar de alguna manera. Tiene que circular íntegra. Bien, gracias Natalia. ¿Y qué es esto de atribución no comercial? Sí, debida. Ah, ojo, en estas dos es importante, en estas dos anteriores, ¿sí? Usted puede darle cualquier uso comercial, ¿no? En estas anteriores. Y esta, de atribución no comercial sin derivar. A ver, ¿quién lee? Esta licencia es la distributiva de las 6 licencias principales. Solo permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente. Vale, gracias Andrés. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues con esta licencia, ¿cierto? Lo que va a pasar es que no se puede tener uso comercial y toca que también sea igual la obra completa, ¿no? ¿Cierto? Sin pedazos, sin reediciones, sin mezcla. Vale, listo. ¿Cuál sería entonces esta de atribución no comercial? ¿Qué me lee? Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar y crear a partir de tu obra de manera no comercial, y a pesar de que sus nuevas obras deban siempre mencionarte y mantenerse sin fines comerciales, no están obligados a licenciar sus obras derivadas bajo las mismas condiciones. Bueno, entonces miren que aquí aparece otro elemento importante, ¿no? Pues digamos que de alguna manera sí, igual no permite comercializar la obra, sí permite mezclarla, ¿no? Reeditarla como tal, pero sí, no obliga, sí, no, y obviamente de, obliga a que todo lo que se vuelva a reeditar no tenga fin comercial, ¿no? Eso está como muy limitado aquí, ¿no? Y tampoco este caso limita que se licencie bajo la misma característica de Creative Commons, ¿no? Eso es, digamos, como parte de lo que, de la libertad que da este tipo, ¿no? De licencia. Porque, ¿sí? Por ejemplo, la que sigue que es atribución no comercial, compartir igual, ¿sí? Tiene las mismas características de esta, pero tienen que dar crédito y licenciar cualquier creación bajo la misma tipología de atribución no comercial. Compartir igual, ¿no? Entonces, son características que los autores definen sobre lo que se quiere hacer con su obra. Y esta también de atribución compartir igual, ¿sí? Esta sí permite, digamos, tener fines comerciales, pero siempre dando el crédito y licenciando bajo las mismas condiciones, ¿cierto? Digamos, como copyright, ¿no? Dicen que esta es tan limitada, pues que también, digamos, que se compara con las licencias del software libre de código abierto, ¿no? Entonces, igual, en esta misma página, ahora pues digamos obviamente, como tal, ¿sí? Existen y dan pues como todas las opciones, ¿no? Para
para saber, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay como listas, creo que es como una lista de todas las obras que se han y de cuál tipo de licencia, digamos, ellos utilizan. Entonces, hay proyectos, digamos, que como tal, ¿no? Que ya han utilizado, ¿no? Para gestionar el derecho en obras musicales, plásticas, trabajos académicos, textos, fotografía, ¿no? Que, miren, entonces, esto aquí aparece ahí. Aparece como tal. Exacto, ¿cierto? Infinidad de proyectos, ¿no? Más o menos desde el 2013, ¿sí? De fotografías, documentales, productos radiales, proyectos investigativos, blogs, ¿no? Proyecto de investigación, mire, como tal. Y mucha distracción, bueno, muchas ideas aquí, digamos, como tal, puestas y bueno, en proyectos que pretenden pues licenciarse bajo esta modalidad. ¿Listo? Entonces volvamos. Entonces, esto es, digamos, las opciones que ofrece este que sería como el copyleft, ¿no? Todo lo que ofrece esta licencia y como tal, pues el documental hablaba de eso, ¿no? Cómo ellos gestionan todo para poder tener un registro Creative Commons y poderlo lograr. ¿Qué creaciones entonces están protegidas en nuestro país puntualmente? Obras literarias, entonces un guión, así no se haya sido publicado, cualquier historia, ¿no? Como tal, programas de computación, bases de datos, obras audiovisuales, cualquier creación multimedia, ¿no? Diseños y demás, fotografías y hasta el correo electrónico. Está protegido como... ¿Qué no está protegido? Y esto creo que es importante que también, ¿qué no se protege? No se protege una noticia de interés general, ya si un reportaje o una crónica, sí, porque entra, digamos, dentro de un género literario, pero una noticia, ni tampoco las leyes o decretos, ¿sí? Ninguna resolución o como tal, pues hace parte, digamos, de la protección de datos. Entonces, las diferencias que encontramos entre un copyright y un Creative Commons o copyleft es obviamente que el copyright pues, es más restrictivo, que nos cierra las oportunidades de compartir o divulgar cualquier contenido y que, por otro lado, el Creative Commons, ya lo vimos, tiene varias modalidades que hace que ese registro sea mucho más flexible. Ojo, que eso sí, todas reconocen el derecho moral, ¿cierto? La autoría de la obra. Ya es el mismo autor quien escogerá pues qué tipo de registro, ¿no? Le quiere dar, si quiere que puedan sacar digamos, que pueda ser comercial o que esté restringido, que todo lo que se cree de ahí tenga que tener, digamos, el mismo tipo de licencia o no, si quiere que se edite, se remezcle o no. Como todas las opciones que da el mismo tipo de licencia. Entonces, de acuerdo a la legislación colombiana, sí, pues digamos todos los tratados como tal, en Colombia todas las obras, incluyendo lo fonográfico, lo audiovisual, el sobre, están protegidas por pues, digamos, por los derechos de autor. Pero eso, sí, digamos, como les contaba, en caso de demanda y todo, siempre se recomienda hacer un trámite ante esta, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es lo que creo que es importantísimo que conozcan. No solamente esta página, sino las posibilidades que hay allí frente al registro. ¿Ok? Entonces, esta página, digamos, o esta área que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, chico, funciona es una, así como digamos, bajo la tutela del Ministerio del Interior, es una unidad especial que tiene el Ministerio del Interior. Todos estos procesos que se muestran, obviamente, digitales, pueden también hacerse personalmente, ¿no? Pero pues hoy en día lo pueden hacer. Entonces, digamos, hay una serie de trámites, ¿sí? Solicitudes de derechos de autor que se pueden hacer. Entonces,
Aquí es como que todas las obras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede, ¿qué tipo de obra se registra? Una obra literaria inédita, ¿sí? Inédita es que todavía no se ha publicado, una obra literaria editada, una obra musical, un fonograma como tal, todo un disco, o sea, una serie de obras musicales, una obra artística tipo diseño, ¿no? Pintura, creación multimedial, por ejemplo, una obra audiovisual, un registro de un software o un acto o un contrato que tiene, que digamos que también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Digamos, el DNA, pues, ¿no? Digamos que lo que hace es básicamente darte la opción, digamos, de crear como un usuario, ¿no? Como tal, y subir toda la información. Entonces, por ejemplo, si es una creación artística, pues tienes que poner como diría mi profesor Jaime hace mucho tiempo, los machotes, ¿no? Los borradores, ¿no? Como los tachones que uno hace cuando va creando como una obra. Todo eso, igual cuando se hace una obra literaria, ¿no? Como los borradores, ¿no? Entonces, aunque nuestra legislación dice que todas las obras, ¿sí? Están protegidas desde su momento de creación, es importante contar con el registro que concede esta Dirección Nacional, porque es la única forma que demuestres en un pleito legal de que esa obra, ¿sí? Mi idea de que pusiste en Instagram un diseño genial y te lo pueden tomar, te lo pueden tomar. Tú sabes que hoy más que nunca circula esa información libremente, ¿sí? Entonces, como tal, esto es gratis, ¿no? Las patentes, esas otras, se hacen en otro lado, esas sí se cobran, pero en este caso, estos procesos son gratuitos, ¿no? Tienen, pues, digamos, un tiempo, una metodología, hay que llenar unos formularios, ¿no? No es algo automático, pero sí se da más o menos. Entonces, aquí hay, pues, digamos, como que todas las formas, ¿no? Formularios que hay que llenar para cualquiera de estos registros. Entonces, creo que eso es importante. Hay tutoriales, digamos, de cómo se puede llegar y de cómo, y de lo que puede pasar, digamos, cuando no se hace, ¿no? Que a veces ahorita buscamos noticias de lo último que ha salido, pero bueno, aquí he tenido como muchas, digamos, informaciones. ¿Qué otra cosa me interesa que conozcan? Y es, eso. Resulta, ¿sí? Que así, que así también creo que lo tenemos en lo- creo que lo pongo, aquí está. En la lectura, pues como no se quisieron leer, entonces pues le va a tocar leer un poco para completar la información, ¿sí? Esta lectura que acompaña pues también, digamos, esta exposición sobre hay una autogestión de derechos de autor, ¿no? Lo que les estoy contando es cómo ustedes mismos pueden hacer esa gestión del derecho, ¿no? Entonces, y bueno, explica todo el tema que ya les he dicho, ¿sí? Creo que es muy importante también, ¿sí? Entender, ¿sí? Que la gestión colectiva existe cuando nos afiliamos, ¿sí? A una entidad tipo fundación o asociación, que lo que ella va a hacer es cobrar, ¿cierto? O hacer, digamos, la parte de gestionar esos derechos patrimoniales, ¿no? De nuestras obras, ¿cierto? En España, por ejemplo, funciona porque esas entidades son autorizadas por el Ministerio de Cultura. En nuestro país funcionan una serie de agrupaciones y asociaciones, ¿sí? Como tal, pero que están bajo, ¿cierto? Eh, digamos, bajo la instancia de esta dirección del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, esto es
pues digamos, algunas. ¿Cuáles son esas agremiaciones o asociaciones de gestión colectiva que existen en nuestro país? Esperen que hay. Esperen, que estas no son. Listo. Sociedades de gestión colectiva. ¿Sí? ¿Cuál es esa sociedad entonces? Como les decía hace un rato, los autores por sí mismos no van y cobran sus derechos de autor. ¿Sí? Por ejemplo, un músico, ¿no? Como tal. Existen estas asociaciones inscritas, reconocidas por la ley para que lo puedan hacer. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos, digamos, de asociaciones como tal, ¿sí? Estas asociaciones están, digamos, que legisladas como tal, tienen, se sabe que manejan, pues, digamos, de alguna manera, y que ellas tienen como una responsabilidad de estar, ¿sí? Vigilantes, ¿sí? Pendientes de, como tal, de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, está algunas, digamos, de cómo, de los trámites de lo que ellas pueden hacer. ¿Cuáles son las sociedades, digamos, que existen en nuestro país? ¿Cuáles son estas sociedades que específicamente, pues digamos que las más conocidas son el tema de la música, ¿no? Eh, como tal, y estas dos, Saiko y Asimpro. Yo no sé aquí a quienes les gustará la música, o no sé si sea, tengo DJs por ahí, o algo así por el estilo, o algún productor. Muchas veces los encuentro pues por acá porque sé que tienen muchos intereses frente a este tema, pero Saico siempre son dos de las principales organizaciones de gestión colectiva, sociedad, que en nuestro país primero tienen un poder casi igualito al que veíamos en el docu, y que cualquier evento, ¿cierto? O sea, si tú, por ejemplo, quieres hacer un concierto, si tú quieres presentar una obra de teatro o en cualquier lugar público, digamos, e incluyendo los que tienen, bueno, no sé, aquí también si hay gente que tenga su familia o ellos mismos, restaurantes, ¿no? Y esto, todos ellos pagan un impuesto, ¿cierto? Y cuando se hace un evento se paga un valor de esta sociedad de gestión colectiva por uso de derechos de autor, ¿no? Está Saico de Asimpro. Saico representa obviamente a unos autores y compositores que se afilian, ¿sí? Y que de igual manera, pues tienen muchas críticas, como lo vieron en el documental, de la misma manera sobre cómo administran y dividen sus ganancias. Asimpro lo hace ya con todo lo que es fonográfico, o sea, todos los eventos donde se reproduce, ¿cierto? Música fonograbada. Entonces, ¿sí? O sea, espacios, por ejemplo, en Cali como las audiciones, ¿no? De los melómanos y todo eso, pues no pagan Saico, bueno, en el momento que haya presentaciones, pero sí tienen que pagar, digamos, a Simpro. Estas son, digamos, de las sociedades más fuertes en nuestro país. Hay otras, digamos, que están un poco más dirigidas a otras áreas, ¿no? Entonces está todo lo que es el CDR, que es el de derechos reprográficos o de copias, digamos, de obras artísticas, el EJEDA, que existe en muchas partes del mundo también, que es el de productores audiovisuales, está el de actores, ¿no? Está el de directores audiovisuales y está el de redes, que es de escritores de teatro, radio y nuevas tecnologías, ¿no? Entonces son otras asociaciones. También hay una entidad que fusionó en un cierto tiempo Saico de Simpro, que se llamaba esta organización, pero digamos que ahora ya funciona cada una, digamos como por aparte. Parte de lo que vamos a hacer en el ejercicio que les voy a dejar para la próxima clase tiene que ver con un análisis y una crítica al funcionamiento digamos, de estas sociedades. Bueno, pero bueno, ahí los voy a dejar, voy a ir un poco otra vez a la presentación. ¿Listo?
Entonces creo que ahí ya hay como unas ideas, ahí esta misma presentación está colgada, vale la pena que, como digo yo, que investiguen y pues y si ustedes son creadores, creo que es muy vital que tengan esta información, ¿no? Ya sabemos que copiar, usar, editar y comercializar sin autorización, ¿sí? El tema del copyright, ¿sí? O ciertas licencias puede ser un delito, ¿sí? Sobre todo cuando se hace sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, ¿no? Cuando no se hace, por ejemplo, para una clase, a mí me ha pasado, ¿no? Que, por ejemplo, grabo estas clases y si las pongo en YouTube, me cancelan. Me acuerdo que una vez me cancelaron un video de Movie, bueno, y otro video por ahí que había utilizado en alguna canción por derechos de autor, ¿no? Pasa, por ejemplo, en YouTube. Pero casi siempre, digamos, en conflictos legales, si uno hace la acción y el uso sin ánimo de lucro, es mucho más fácil llegar, ¿cierto?, a un acuerdo que si es con ánimo de lucro, porque el hecho de que sea con ánimo de lucro, si se usa ese material, pues como en temas publicitarios, que era lo que les decía, pues seguramente va a llevar a un pleito. En el caso del software o de los desarrollos tecnológicos, ya, aparatos y todo eso, pues se usa, chicos, otros trámites que digamos, esos sí tienen un costo, ¿sí? Como tal, y se usa digamos, en la Superintendencia de Industria y Comercio como tal, chicos, y es ya pues un derecho diferente, ¿no? Eh, con otros tipos de costos, ¿no? Como tal, porque eso ya, y sobre todo con un tema de explotación, pues porque muchas de estas patentes son de licencias, no sé. Ay, no sé, algo pasó aquí, no quiso abrir esto. A ver, ahí va a abrir, exacto. Abre esta página. Entonces, es como tal, como les decía, otro organismo de la Superintendencia de Industria y Comercio que maneja como tal, pues todo, bueno, esperemos a ver a que cargue, que maneja como tal todo lo que tiene que ver con patentes, que también, digamos, hace parte de todo esto que tiene que ver con esta parte del derecho. Y finalmente, pues entender un poco ya desde esta perspectiva qué es el plagio en Internet, ¿no? O el copy-paste, tan famoso para ustedes. No es un tema, digamos, que no solo va contra lo ético, sino que realmente en ciertos momentos se puede convertir en un delito. Sí, yo tengo muchos casos de chicos, digamos, ay, me acuerdo que hace como un año que me tocó revisar un trabajo en que encontramos como por ahí el 60% de su trabajo copia, un trabajo de grado de la universidad. ¿Por qué? Por algo tan sencillo como citar y parafrasear adecuadamente. ¿Sí? Que a veces, pues, digamos, no todos los profesores hacen un seguimiento tan puntual frente a lo que hacen sus estudiantes, pero que se puede convertir en un delito y pues nada, el chico perdió 2, 3 semestres, ¿no? Más o menos de lo que había hecho porque le toca volver a empezar, ¿sí? Porque es una falla muy, digamos, delicada. Los derechos, digamos, por eso es importante que en los textos escritos, ¿cierto? Se reconozca pues con citas, ¿no? Y también sobre los recursos multimedia de alguna forma, ¿no? La cita no es solamente un formalismo, está reconociendo ¿qué reconoce? ¿Qué tipo de derecho reconoce una cita entonces? Pues un derecho moral. Y eso es como la importancia. ¿Cuánto idealmente se puede copiar de un contenido? Pues idealmente nada. Ya les he dicho que en los textos escritos y académicos se parafrasea y se hace una cita. Internet, ¿por qué crea el hipervínculo? Porque es la herramienta más fácil para poder ampliar un conocimiento e ir a la fuente original de esa información, ¿no? Gracias a esos enlaces, ¿cierto? Uno puede profundizar en un tema, ¿no? Ya digamos que en lo impreso es muy importante entender que hay unos límites según la legislación colombiana de cuánto pues realmente se puede, por ejemplo, copiar de un texto disponible y de otro que está fuera de impresión. Entonces son, digamos, como puntos muy, muy,
Muy poco, ¿no? 14 y 30%. El plagio realmente no es como un chiste y hemos visto casos, ¿sí? En Colombia, en el cual es el hecho de que haya un plagio, ¿sí? Puede incluir multas, cárcel y acabar, pues, digamos, con la reputación, ¿cierto? Que hay un caso que creo que ya lo quitaron en el DNA y entender que si estamos hablando de una sociedad, digamos, del conocimiento, ¿sí? Del conocimiento de lo importante, es vital y por eso creo que este tema es tan importante para usted, reconocer el aporte del otro. Y es tan sencillo como reconocer ese derecho moral y darle crédito a su trabajo. Bueno, esperen a ver si yo encuentro acá en noticias, es que creo que ya no está. Hace mucho tiempo, digamos, creo que esta noticia ya no está. Ya la quitaron. De pasar hasta los profesores, o sea, no me estoy quitando aquí de que no lo puedan, de que no se pueda. Caso que encontré, no sé si es este que nos va a abrir o no. Ah, sí, me lo abrió. Vean. Miren este caso para que vean que no es que me lo inventé. ¿Sí? Es un proceso de demanda, ¿sí? ¿Sí? De esta señora Ana Bolena, industrial, presentó una tesis en la Universidad Gran Colombia en Armenia, titulada Objeción y caracterización de la harina del almidón a partir de un fruto de chachafruto, ¿sí? Y la hizo con Erika Natalia y ¿sí? El demandante va, o sea, esta chica, ¿sí? Va a demandar a quién? Al profesor Víctor Mar Quintero, docente de esa universidad, y quien hizo pues como sus veces de asesor, ¿no? Cuando hacen asesores, ¿Listo? Ellas pues digamos que hicieron viajes, fue a hacer sus estudios de posgrado, ajá, y luego de hacer, ¿sí? Digamos como que la estancia en México y hacer esa investigación, este profesor en el 2012 publica en la revista Ingenio, ¿sí? Un artículo a partir de qué? De la investigación que habían hecho, ¿cierto? Varios artículos, ¿sí? A partir de la investigación que hicieron las estudiantes, pero cuando ella quiere retomar, ¿y cómo se dio cuenta? Porque ella quiere retomar el tema para su especialización y empieza a ver que los artículos que hizo el profesor, ¿cierto? ¿Sí? Coincidencias exactas de los párrafos de la tesis del demandante. ¿Listo? Entonces, como les digo, como les decía aquí un poco al final, un tema, digamos, delicado, ¿sí? Es que para este profesor, por ejemplo, que les estoy mostrando, pues le costó un poco la honra como tal, ¿no? El pago de 10 millones de pesos, bueno, y demás, pues aquí está como toda, obviamente, la demanda, pero como les decía, es un tema, digamos, como delicado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el, con los, como les digo, como mínimamente con el uso del derecho el patrimonial, digamos que tiene un tema legal y que puede ser más complejo, pero mínimamente pues el uso del derecho moral. Bueno, entonces, no sé, ¿alguien tiene algo más que comentar? Porque nos vamos a ir a explicar el ejercicio de lo que vamos a hacer la próxima clase y el taller que va unido pues como a este tema. ¿Algo que decir? ¿No? ¿Nada más? Bueno, entonces, aquí en el UAO virtual voy a volver a compartir pantalla. Aquí en el UAO virtual tienen el link del documental que nos vieron, la lectura, esta presentación y tienen que es el taller. Este taller tiene dos partes. ¿Listo? O sea que
ustedes me van a entregar la primera. Como les dije, si no se lo vieron, lo tienen que ver, porque esa primera parte exige ver el documental y a partir del mismo realizar un cuadro sinóptico gráfico donde van a exponer, ¿sí?, qué es la propiedad intelectual, qué son los derechos de autor, qué es el Creative Commons, características y tipologías. ¿Listo? Que eso obviamente más o menos lo que les expliqué. Y me van a contestar qué significa para ustedes copiar después de haberlo visto. Esa es la parte, digamos, que me van a entregar escrita. La segunda parte es un tema muy chévere para que lo discutamos en la próxima clase. ¿Listo? Que tiene que ver con esa segunda parte también que vimos y que les mostré un poco hoy en clase, que tiene que ver con el uso, con todo el tema de las asociaciones de gestión colectiva en nuestro país. Entonces, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el caso que yo quiero que miren? No sé aquí cuántos, pues digamos, como que les guste un poco el tema de la música, de los conciertos y demás. Bueno, entonces, el año pasado, Juan Galeano, que es el vocalista de una agrupación que se llama Diamante Eléctrico, hizo unos comentarios en la W, este de Juan Galeano, ¿sí? Y fue mandado por Saico y Asimpro por lo que dijo. ¿Sí? Entonces, una tutela que dirige, pues, no sé si saben quién es Abelardo de la Espriella, contra, y que pierden contra el rockero colombiano porque lo demandan, porque dijo en la emisora de la W, digamos, opinó en contra, hizo una crítica a Saico de Asimpro por la labor que realiza con los artistas en Colombia, ¿no? Entonces, obviamente, él hizo pues, varias publicaciones en su misma cuenta de Twitter, donde explicaba que había sido demandado, pues, por supuestamente vulneración del derecho al hombre y al buen nombre, ¿no? Bueno, entonces ahí pues como que él cuenta todo lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo realmente? ¿Qué fue lo que dijo Juan en esa entrevista a la W? Pues que Saico cobraba por todos los compositores de Colombia, es así, pero que repartía a su gusto y que es de reconocimiento público pues el pésimo manejo de esos recaudos en los compositores. Entonces creo que aún más tienen que ver el documental, pues porque ya les dije que es el mismo modelo que utiliza el grupo español, ASGAE, el que usa, pues, digamos, Saico en nuestro país, ¿no? Entonces, pues digamos que este es como el tema que quiero un poco que investiguen para que comentemos en la próxima clase. Aquí o sea, vamos a hablar sobre este caso, ¿sí? Sobre cómo funciona este tema del coro de Seiko de Asimpro para los músicos. Y aquí les dejo otros links que pueden leer o pueden investigar pues más, obviamente, digamos, para participar en la discusión la próxima clase sobre el tema de, por ejemplo, qué pasó en la cuarentena, ¿no? Qué pasa, pues, digamos, algunos análisis sobre el derecho de autor, qué pasa, por ejemplo, con las obras musicales audiovisuales del sector transportador, o sea, la gente, ellos también pagan un derecho, ¿no? Hasta, bueno, a los que no les gusta el rock y les guste, por ejemplo, Pipe Bueno, el mismo Pipe Bueno no se ha pronunciado sobre el tema de Saico y Asimpro, ¿no? Que hay otros temas sobre, digamos, aquí esta, por ejemplo, es muy importante porque muestra cómo se cobran en los gremios, en los restaurantes, bueno, en toda parte este tema de los derechos de autor. Y bueno, hay una serie, pues, digamos, de artículos que pueden leer para poder participar entonces en la discusión la próxima clase. ¿Listo? Entonces, pues ese sería como el tema para que trabajen. Entonces, para la próxima clase vamos a tomarnos una parte, digamos, una media hora para esa discusión y luego entonces vamos a empezar a trabajar sobre la idea y bueno, sobre lo que haríamos
como lo que va a ser y en lo que se va a convertir pues nuestro proyecto final. ¿Listo? De clase. No sé, ¿alguien tiene preguntas, dudas, comentarios? Creo que ahí tienen pues como, ¿vale? Como hay tarea por hacer. Y la idea es entonces que las 2 primeras preguntas es verse el documental, hacer el cuadrito y contestar una pregunta. Yo les abro el drive la próxima clase. ¿Listo? Para que lo suban. Y hacen la otra parte, pues digamos participar, ¿no? Activamente pues con la discusión. Este es un tema bueno que pienso que les puede motivar. Bueno, como les digo, ahí les dejo los links, pero ustedes pueden ¿qué? Investigar un poco más y pues participar como tal de la discusión.